Hola Lorenzo, ¿qué tal? Hola, profe, ¿todo ¿Cómo bien? Y estás? Tanto tiempo. verdad que sí, Mm. no pude más contactarme en vivo por motivo de que tuvimos capacitaciones en mi empresa por un nuevo eh, maquinaria que tenemos. Ah, ya entiendo. Pero Bueno. estoy siguiendo las grabaciones. Bueno, está bien Lorenzo. Y todavía sos el único que se conectó recién. Vamos a Y iniciar. Vamos a seguramente iniciar. ¿Eh? seguramente se dieron cuenta que yo voy a estar hoy, por eso. Sí, que Lorenzo la va a acompañar a la profe. Vamos a esperar un 5 minutitos y arrancamos 7:10. Ahora son 7:06 y 7. En 3 minutos vamos a empezar, Lorenzo. Ok, profe, no hay problema. Bueno, vamos a iniciar la clase, Lorenzo. Ok, profe. Vamos solito. Bueno, esta es nuestra última unidad, Lorenzo, porque creo que el lunes nos toca nuestro examen final. Entonces, esta es nuestra última unidad, que son tres. Va a entrar la unidad 4, 5 y 6 nuevamente para el examen final. Y hoy vamos a hablar acerca del secreto profesional. ¿Qué es el secreto profesional? Se entiende como aquello que se mantiene oculto a los demás y surge del ejercicio de la profesión, es decir, por lo que constituye una obligación moral para el profesional de guardar en secreto las confidencias conocidas durante el ejercicio de su profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que si un compañero, una compañera o un jefe o un director te cuenta algo en confianza, por ende, está prohibido que divulgues ese comentario o ese secreto que en confidencia otro colega o otro profesional te comentó, porque eso está penado por el Código Penal. Entonces, todos los secretos que lleguen a tu persona en virtud de tu profesión, se mantiene oculto. Bueno, Importancia, sí, te escucho, Lorenzo. respecto de eso, ¿cómo el jefe le puede anunciar o cómo es? Sí, claro que sí. Después, inclusive, vamos a salir fuera del ámbito profesional y vamos a irnos a nivel de amistad. Cuando ese amigo o esa amiga te cuenta un secreto que solamente te contó a vos y vos agarras y divulgas y le contás a otra persona, esa persona te puede denunciar por violación del secreto, porque contás algo que ella en confidencia te dijo. O en el caso del jefe, cuando te cuenta algo acerca de la empresa que solamente él tiene conocimiento y te confía a vos ese secreto, por ejemplo, sobre la situación que está atravesando la empresa. Entonces, en confianza te cuenta y vos no tenés por qué ir a revelar ese secreto a tus compañeros de trabajo porque está penado por el código. O sea, la empresa te puede hacer una denuncia penal por violación del secreto. Hay privado como hay público, ¿verdad? El sector empresarial. Y la pena es multa o pena privativa de libertad. Entonces, sí, respondí tu consulta, Lorenzo. Sí, me responde en este caso, ¿verdad? Pero en caso del que el patrón, el jefe, cuenta su confianza, entonces el mismo patrón está, o el jefe está No, violando también. si el dueño de la empresa le dijo en confidencia a tu jefe algún secreto de la empresa, tu jefe tiene que guardarse para él, porque si él te cuenta a vos, que por confianza también te cuenta, él ya está violando el secreto industrial, ya sea de la empresa o secreto privado. Solamente él tenía que conocer, él no tenía de por qué
contarte a vos y por ende la denuncia penal va a ir contra el director, no contra tu persona porque vos no estuviste cuando él le contó, cuando el dueño de la empresa le contó a tu jefe sobre una situación X que está atravesando la empresa. Pero ¿qué pasa? Tu jefe, por, por la confianza que hay entre tu jefe y tu persona, entonces te comentó eso y eso está prohibido, está penado por la ley. Sí, entiendo ahora. Mm. Complicadito, ¿eh? Entonces, Sí, totalmente. Pasa a nivel de amistad también cuando vos divulgás un secreto que solamente tu amigo a vos te contó y vos agarrás y divulgás. Y le contás a otro amigo, ese amigo le contó a otro hasta que llegue otra vez a oídos de la persona a quien te contó ese secreto. También está penado por la ley. Bueno, importancia del secreto profesional. El secreto profesional conlleva la protección de derechos, intereses estimados por la colectividad en su relación con quien ejerce una determinada profesión. Por esa razón es estimable penalmente, por lo que su violación está tipificado y sancionado en el Código Penal. O sea, por vos divulgar ese secreto, la ley te castiga. Te castiga o con multa, dependiendo de la gravedad del daño que le ocasionaste, ya sea a la persona privada o pública o a la empresa, la pena sube conforme a la severidad del daño. Pero va desde multa hasta pena privativa de libertad. Tipos de secretos. Existen 3 tipos de secreto. El natural, el prometido y el confiado. El secreto natural, ¿qué es? El secreto natural es independiente de todo contrato. Todo lo que ya ha descubierto, todo lo que ya se ha descubierto por casualidad, por una investigación personal o por una confidencia y no puede divulgarse. Aunque no haya prometido guardar silencio, está obligado a callar. Bueno, aquí lo que quiere decir el secreto natural es que todo lo que llegó a tu oído, ya sea por casualidad o por una confidencia, está prohibido su divulgación, o sea, no se puede divulgar. Bueno, pero, secreto, ¿sí? profe, en este caso se lleva en cuenta ya la falta ética y después la, ¿cómo es? La confidencialidad. Sí, la confidencialidad, porque en confidencia te contó algo y vos divulgaste. Entonces, el secreto natural es independiente a todo contrato, ¿verdad? Todo contrato, por ejemplo, se hace una investigación científica, una investigación médica sobre el descubrimiento de una vacuna. Estás investigando y por casualidad descubriste algo. Entonces, estás obligado a callar. ¿Por qué? Porque la empresa te contrata a vos como un profesional para descubrir algo. Entonces, por casualidad de la vida, vos descubriste otra cosa. Eso no se puede contar. Hay que callar de igual forma. El secreto prometido, el secreto natural es, secreto prometido nace de un contrato, promesa de guardar silencio después de haber conocido el hecho. Un mismo secreto puede ser a la vez natural y prometido. ¿En qué condiciones se da este secreto prometido? Por ejemplo, en los actos de disposición de última voluntad. Por ejemplo, cuando, qué sé yo, tu mamá o tu papá o tu jefe quiere redactar un testamento y te lleva como testigo Lorenzo. Entonces, ¿qué hace? Él hace su testamento, evidentemente decide a quién dejarle o no sus bienes y por ende, como llegó a tu conocimiento a través de ese contrato, que el testamento, las disposiciones de última voluntad, llegó a tus oídos y por ende también tenés que guardar silencio con respecto al contenido de ese contrato
que vos firmaste como testigo del auto. Entonces está también prohibido su divulgación. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Entendiste, Lorenzo, la Sí, diferencia? sí. Bueno, Hay también esos secretos que, para agregar un poquito, en la filmación dentro de la empresa está luego prohibido con celulares o tomar sí, selfie. sí, sí, porque Y en realidad ese ya es otro hecho tipificado por el Código Penal, que es la violación de la intimidad de las personas. Y otro también la violación cuando es lo que vos decís. Por ejemplo, dos personas conocidas en el medio están internados por X patología. La enfermera agarra y graba y comparte esa publicación que es secreto. Entonces también es castigado por el Código Penal. en nuestro caso, por ejemplo, tenemos visitas o personas terceros que se acerca y siempre quiere filmar las partes maquinarias Sí. y que nosotros tenemos que ser celosos de eso, de evitar eso. Pero yo no tenía tanto conocimiento de que era penable. Sí, es penable. Que hay distintos, o sea, que está tipificado de diferentes formas, de los cuales dos artículos hoy les voy a hablar. En qué artículo está tipificado la violación del secreto profesional. Bueno, hablamos del secreto natural, secreto prometido y ahora el secreto confiado. Deriva de un acuerdo previo, explícito o implícito, de conservar rigurosamente oculta la información. Se le comunica que previamente ha prometido, por la razón de su oficio o al menos de la circunstancia de guardar silencio. Dentro de este contrato encontramos el secreto profesional. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Antonio viene y solicita mis servicios como abogada y me cuenta lo que en realidad pasó ese día del hecho, pero solamente yo sé la verdad con respecto a ese día, que Antonio en confianza me dice. Entonces yo como abogada tengo que callar y guardar el secreto de lo que realmente pasó ese día y defenderle conforme a las herramientas jurídicas que la ley me otorga para poder asistirle durante un eventual juicio oral. Por más que Antonio me haya dicho que sí cometió el hecho, que sí le robó o que sí le mató a alguien, yo no puedo decir que Antonio le mató a alguien. ¿Por qué? Porque él en confianza me dijo. Entonces lo que tiene que hacer el profesional, el abogado, es tratar, si bien no eximirle de la pena carcelaria, tratar de que sea la pena menos gravosa posible. Profe, eso no es Sí, el famoso, dime la verdad para defenderte con la mentira. O no sí, existe eso. sí, así mismo es, tal cual. Pero yo generalmente opto por estar más del lado de la verdad que de la mentira. No agarro luego cosas que estén fuera del lugar. O sea, tengo la posibilidad de elegir qué defender y qué no defender. En realidad, lo que más me dedico es a la parte civil y a la parte de los derechos del niño. Solo en eso, pero puedo defender también, ¿verdad? A otros. Una vez, Esos temas están más aparte de la criminología. no, un abogado puede defender también la parte penal, en caso de violación, en caso de homicidio. Homicidio culposo también hago. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los casos de accidentes de vehículo, ¿verdad? Uno no sale de su casa diciendo yo voy a matarle a un motoquero, voy a matarle a otro auto. Es algo fortuito que ocurrió eh, por un accidente, como se dice, pero está el homicidio doloso, quien maquina, quien así ve toda la forma de cometer ese acto ilícito. En esos casos yo no agarro. Pero sí o sí como profesionales que somos, y si es que un compañero, una compañera te confió algo en secreto, tenemos prohibido divulgar. No podemos divulgar porque está prohibido. Lógicamente, por ejemplo, en caso de accidente, un motoquero que, o un automovilista pasa semáforo rojo y
tiene que contar la verdad y su defensor tiene que ver cómo salvarla, ¿verdad? Claro, cómo Tipo, asistir. Así mismo es. Pero saben que por más que el motoqueiro, como decís, haya pasado luz roja, igual es considerado un peatón más, igual el que conduce tiene que asistirle, ¿verdad? Y después ver la forma de cómo le defender en juicio, porque sí o sí pasa a fiscalía. Y más vas a tener la de ganar porque, por ejemplo, si no está tomado, y eso si está tomado, sí es en tu contra. Pero siempre se tipifica como culposo. Ni aún así ese secreto que te cuenta tu amiga o tu amigo de que, qué sé yo, se metió con fulano, mengano y vos agarrás y divulgas tampoco. Ni tampoco tenés que afirmar cosas que no te constan, ni decir cosas que no te constan, porque también se te puede denunciar en lo penal. Bueno, tenemos aquí, hace rato vimos lo que es secreto profesional, ahora el concepto solo de secreto. Secreto confidencial cuando la confidencia se ha hecho a un hombre que está obligado en razón de su oficio a prestar ayuda o a dar consejo, que siempre el secreto se da a nivel de amistad. Cuando famoso, tu amigo, qué sé yo, desde la escuela, el colegio, la universidad, y luego posterior fue de trabajo y te cuenta algo. Entonces te cuenta para qué, para que vos le puedas orientar o aconsejar qué puede realizar o qué puede hacer para resolver la situación que está atravesando. Y profesional es cuando se ha confiado, ya sea de palabras, ya en sus acciones, o a un hombre a quien su profesión obliga a asistir a todos los demás con sus consejos y cuidados. Por ejemplo, también se da en los casos de los psicólogos, ¿verdad? Que vos te vas y le contás de cosas muy privadas, muy personales de tu persona, y ese profesional está obligado a callarse, se tiene que callar. Lo mismo en los casos de violencia doméstica. En los casos de violencia doméstica, donde sí o sí el centro de atención a las víctimas le envía a la mujer golpeada con ayuda psicológica, ¿verdad? Para que pueda ser tratada y pueda ser evaluada. También está prohibido que ese profesional divulgue lo que sucede dentro de su consultorio. Entonces, secreto es cualquier tipo de secreto que un amigo o una amiga te cuenta en confianza. Y el secreto profesional ya es cuando en el ámbito dentro del área profesional te cuenta y estás obligado a callar, a no divulgar. Hasta aquí no tiene ninguna pregunta. de mi parte no, estoy entendiendo. Bueno, qué suerte. Naturaleza del secreto. El secreto profesional es la obligación ética que tiene un profesional de no permitir que se divulgue o se conozca la información que obtenga durante el ejercicio de su profesión. Por ejemplo, el contador que lleva la contabilidad de una empresa grande. Viene una persona ajena a la empresa y le pide, por ejemplo, información acerca de los registros contables de la empresa, está prohibido. No se puede contar, no se puede divulgar. Lo mismo que la historia clínica de una persona, tampoco se puede pasar de mano en mano, porque ese solamente lo conocen el paciente y su médico tratante. Y las personas derivadas que conllevan, por ejemplo, en el caso de que tenga una patología, ¿verdad? Entonces, sí o sí, pues todos los médicos tienen que saber el diagnóstico de su paciente. En la historia clínica hay datos que son íntimos, como enfermedades, situaciones para el paciente, que es importante. Todas las autoridades tienen la obligación de respetar los derechos del paciente y su intimidad. Acá, por ejemplo, cuando se va, qué sé yo, un diputado, o un senador, o una diputada, se va y se entra en un restaurante o entra en un sanatorio por X motivo, eh, hay gente que quita fotos de su ingreso y también averigua qué es lo que le pasó. Entonces todo eso se castiga penalmente.
Relación a la intimidad de la persona es cuando vos te inmiscuís o te metes en algo que es muy privado de la familia, que solamente le corresponde a la familia y tampoco se puede divulgar esos secretos que por razones de casualidad o por circunstancia X de la vida llegó a tu oído y estás obligado a callar, a no divulgar lo que por accidente escuchaste o lo que por accidente eh, te enteraste, ¿verdad? La justificación del secreto profesional. ¿Cuándo justificamos? Si revelamos el secreto profesional, se puede producir daño moral, físico a su persona y familia, y esto puede ocasionar males económicos y sociales irreparables. El paciente tiene derecho a su privacidad y no se divulga todo esto porque pertenece a su vida privada del paciente, o sea, es propio de cada persona. El paciente puede revelar o confiar su intimidad al profesional, lo cual no revelará lo sucedido. ¿Qué quiere decir esto? Justificación del secreto profesional. Se justifican los casos de que ese secreto que haya llegado a tu conocimiento, ¿verdad? Por situaciones X de la vida, y vos contás, eso le puede ocasionar un trauma o un daño moral irreparable a la persona quien es, vamos a decir, que es la protagonista de ese secreto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Lorenzo agarra y revela que su compañera de trabajo se mete con su jefe y también había sido el que comparte con el marido de la compañera y se mete y agarra a Lorenzo y echa un comentario y ese comentario llega a oídos del marido de la compañera? Ahí evidentemente se va a producir una ruptura o un quiebre en en el estado civil de la persona que de ser casado puede pasar a divorciado. O de repente un secreto industrial, ¿verdad? Del descubrimiento de una vacuna se divulga y ya no tiene la primicia la empresa, entonces lo que castiga la ley es el daño ocasionado a la persona, ya sea de forma psicológica o de forma eh, ya a nivel de empresa, ¿verdad? Entonces lo que puede pedir esa persona afectada por la violación de ese secreto es pedir una compensación o una indemnización por daños y perjuicios, ¿verdad? Daño moral, lucro cesante, o sea, lo que ustedes quieran. Pueden pedir y establecer una suma X como indemnización a causa del mal que ha pasado por la revelación que ha hecho, por ejemplo, Lorenzo, de una revelación que en confianza llegó a sus oídos. A eso se refiere. Hasta aquí no tienen ninguna pregunta. En ese caso, por ejemplo, la víctima tiene que tener conocimiento quién fue de divulgar esos secretos, ¿no? Claro, de hecho que le van a mandar llamarlo a esa persona que está comentando, le van a llamar para que dé su declaración testifical en el juicio y ahí se va a saber cómo fue que se divulgó ese secreto. Y la empresa en ese caso ya no tiene más potestad o le puede denunciar otra vez al autor de Sí, confeso. sí, claro. Por ejemplo, hay dos, en este caso hay dos víctimas. Por Sí, ejemplo, un compañero revela el secreto que está pasando en la compañera y más, qué sé yo, alguien, ¿verdad? sí. Y la compañera le denuncia al tipo, al comunicador, y la empresa también tiene derecho de denunciarle. En este caso la víctima, pero si la empresa fue perjudicada por la revelación de ese secreto, sí también. ¿Y cuándo cuándo, por ejemplo, se produce daño en contra de la empresa? Por ejemplo, cuando es de descubrimiento industrial, ¿verdad? Cuando se inventó algo o cuando se descubrió una vacuna o un medicamento y ese secreto se vende al público. En ese caso, el daño patrimonial que la empresa va a sufrir es mucho. ¿Por qué? Porque uno luego contrató los servicios de un científico para que pueda crear ese objeto
que ellos estaban buscando, entonces el daño económico y el daño patrimonial es bastante. Entonces, cuando uno pide una indemnización a causa del secreto que fue revelado sin su consentimiento, depende de la gravedad del daño que sufrió esa persona desde la revelación de ese secreto. No sé si me expliqué, Lorenzo. Sí, entiendo. Y eso. Bueno, vamos a hacer un receso de 10 minutitos. Ahora hay 35, vamos a volver y 45, ¿sí? Ok, profe. Bueno, entonces, ¿verdad? Muy bien. Continuamos de vuelta con la clase. Bueno, estábamos hablando acerca de la justificación. ¿Les quedó claro esta parte para poder pasar de vuelta a otra vía dispositiva? Sí, profe, bien No, clarito. qué suerte. Bueno, revelación del secreto profesional. ¿En qué caso se revela? Está permitido revelar el secreto profesional cuando se busca el bien propio del paciente. Por ejemplo, llega una persona a un sanatorio X por un cuadro X y por ejemplo, se le detecta que tiene tuberculosis. Eso no se puede crear, no se puede quedar como un secreto. ¿Por qué? Porque saben que la tuberculosis se contagia, entonces sí o sí tiene que informar al Ministerio de Salud ante los organismos correspondientes y a los familiares de manera a evitar que se propague la enfermedad. También en qué situación está permitido revelar cuando el paciente o la persona presenta, por ejemplo, ciertas conductas de esquizofrenia. En ese caso también se tiene que revelar. Para provecho de la sociedad en caso de enfermedades contagiosas, como ya dije, en aquellos enfermos que sean peligrosos para la sociedad, como los psicóticos. En el caso de los psicóticos o lo que tienen, por ejemplo, enfermedades mentales, sí o sí se tiene que comunicar ahí en el neuropsiquiátrico para que le puedan dar un tratamiento a esta persona, porque en el caso de que nos quedemos callados, esa persona puede lastimarle a otra persona. ¿Y en qué caso también se revela un secreto? Por ejemplo, cuando hay un juicio de por medio y le piden a esa persona, obviamente bajo anuencia de la ley, cuente lo que realmente pasó. No sé si me expliqué. Sí, voy entendiendo. Bueno, en esos casos se puede revelar el secreto. ¿Qué es la imprudencia? ¿Qué podemos decir acerca de la imprudencia? Se presenta cuando hago algo que no debí realizar, lo cual genera consecuencias nocivas en la persona, en otra persona o en mi persona. ¿Qué es la imprudencia? Obrar sin cautela. Por ejemplo, cuando ocurre un hecho pudiendo haber evitado, no lo hiciste. Entonces, en ese caso, tu conducta es imprudente. La negligencia se presenta cuando yo como profesional dejo de hacer algo que tenía la obligación de hacer o de realizar y que conlleva la producción de una consecuencia nociva. Por ejemplo, la imprudencia es el imprudente. Cuando, por ejemplo, pasó una luz roja y cometió un accidente. La negligencia, por ejemplo, es cuando yo, teniendo que haber hecho algo o la obligación de realizar, no lo hice. Dejé nomás que pase así. Y en ese caso se produce una consecuencia nociva en la persona de quien yo fui negligente. Negligente es cuando yo no hago todas, todas las cosas que están en mi poder para tratar de evitar que se produzca una lesión o un daño. La impericia es la falta de conocimiento de una determinada ciencia o arte. En el sentido estricto se identifica como conocimiento práctico. La impericia es cuando yo agarro y realizo, por ejemplo,
ciertas conductas dentro del ejercicio de mi profesión que no estoy capacitado para hacer y igual lo hago. O sea, no, lo que no tengo es la experiencia práctica para realizar esa maniobra. ¿Y qué es la inobservancia del reglamento? Es no adecuar mi conducta conforme a las normas internas de la empresa. En ese sentido, siempre vamos a estar hablando acerca del reglamento interno de la empresa donde nosotros prestamos servicios y en lo cual está perfectamente detallado qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido hacer, así como de repente el sumario dentro de los cuales se van a ajustar las personas quienes omitan o hagan algo en contra de la empresa donde trabajan. ¿Entendieron la diferencia entre imprudencia, negligencia, impericia y inobservancia de la regla? Sí, como el de antes, medio parecido los dos. Y uno que cometí el error en mi empresa, la impide. Pero digo, un supervisor puede Sí, cometer negligencia al dejar que un nuevo tocara una maquinaria, por ejemplo, en este caso es la sí, ¿cómo es? negligente. Porque ¿cómo le va a autorizar a una persona que no tiene conocimiento acerca del uso de esa maquinaria, por decirlo de una forma, le dé permiso sin haber hecho antes el curso de capacitación que vos estabas haciendo? Eso de ser negligencia. Y el que actúa impericio que va a cometer. Y ese también se da dentro de esa figura. ¿Por qué? Porque esa persona que va a tocar la maquinaria no tiene conocimiento práctico sobre eso. Entonces es negligente y también tiene la impericia. Es lo Porque que no, más pasa, es lo que más pasa en la empresa porque muchas veces los supervisores, eh, por temor a su alterno o su alterno, manda a hacer a un nuevo, a un mecánico que es antiguo de ahí, pero no tiene conocimiento de la nueva máquina. no, eso no, no, eso está mal. ¿Cómo vos le vas a dar a una persona que manipule algo que no tiene conocimiento o algo que es nuevo? ¿O por qué te parece que tú tuviste estos cursos de capacitación para que vos puedas manejar el uso de dicha máquina? Entonces no Y puedes, sí, te escucho. justamente ese nosotros tuvimos el curso y hablamos de esto. Sí, El técnico así estaba mismo. indicando esto, que una de las principales causas que destruye a la máquina en poco tiempo. Sí, la falta de Ah, conocimiento del uso del mismo. uno negligencia el jefe y el otro la impericia del técnico. Sí, así mismo es. Uno tiene que conocer y manejar. Así como el vendedor. El vendedor te puede decir, te vendo esta maquinaria y no sabe ni siquiera sus usos y condiciones, cómo se manipula, ¿entendés? Sí o sí tiene que saber. O traerle a un técnico que le pueda mostrar a la persona que está adquiriendo esa maquinaria nueva para que pueda utilizar. De hecho, que cuando compramos, qué sé yo, cuando compramos una máquina nueva, siempre te dice que es la empresa, ¿verdad? La que te vende, te ofrece concursos de capacitación para que vos puedas utilizar esa maquinaria o lo que compraste, el electrodoméstico que compraste, para evitar que fundas con el correr del tiempo, porque si no manejas bien lo que compras, evidentemente lo que ocurre es que te dura menos tiempo por, por no saber cómo se utiliza. Entonces a esto se refiere. Si viene una maquinaria nueva, como decís, Lorenzo, directamente tu jefe tiene que llamar a capacitación para que las personas que tengan que utilizar esa nueva maquinaria pueda por lo menos tener el conocimiento de dicha máquina. Entonces, de esa forma, evitar lesionarle a otras personas y también perjudicarle a la empresa.
Y en caso de inobservancia del reglamento me pasó a mí. Y no observancia del reglamento son los apercibimientos, por ejemplo, si es primera vez por escrito, segunda vez ya, no, primera vez es verbal, segunda vez por escrito, y la tercera ya es suspensión sin goce de salario. Sí, te voy a contar qué pasó. Viste que en estos tiempos de pandemia se pidió todos los medios de comunicaciones para los personales. Sí. Y en este caso, el de recursos humanos vino ese pedido. Ah, Di mi número, era de sí, personal, mi WhatsApp. Y sí. tengo ahí escrito en la primera, ¿cómo? No me acuerdo cómo se llama, en la primera parte donde sale. Ahí tengo una palabra que es inadecuada. Sí. Y vio los recursos humanos, enseguida me llamó y me indicó todas las reglas como es. Y ahí le indiqué que yo no tengo conocimiento y además que es personal, que todo esto que yo, que gasté más casi de la mitad de mi sueldo para comprar tal aparato. Y ahí empezamos a dar capacitación para todos los Los- de la empresa. para todos los empleados de la empresa. Sí, cuáles las reglas íntimas de la empresa, que es O esto, ¿verdad? sea, o sea, No conocer el reglamento. qué está permitido y qué está prohibido. ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Eso sí o sí le Sí, tiene que poner a conocimiento de todos sus empleados, porque uno no es adivino tampoco. sí, viste que al entrar te da una regla, lo más básico, y después Sí. en la interna se da con el tiempo, pero ahí los recursos humanos nunca brindaron capacitación, todo esto que aquello, y vino esto y pidió el número y ahí ya resaltó muchísimo, lo resaltó que en estado y más publicaciones, esto que esto que aquello. Ah, ya. Y ahí brindó un curso en la empresa de todas las reglas que pueda perjudicar a la persona Claro, o que la conducta de la persona puede perjudicar a la empresa también. Pero en realidad claro. es un personal, estos son objetos personales, nosotros llevamos en cuenta, pero al final se adueñó de Se apagó tu micrófono, Lorenzo, ya no te escuché. ahí. Y ahora, por ejemplo, me di cuenta que esta parte cometimos el horror y no observancia de los reglamentos. Sí, así es. De hecho, que el reglamento, cuando vos acudís a un nuevo trabajo o trabajás dentro de una nueva empresa, te dan luego el reglamento interno, o sea, el manejo interno de la empresa, de cómo ellos se manejan, para que esa persona que es nueva pueda saber mínimamente qué está permitido y qué está prohibido dentro de la empresa. Entonces, para evitar cualquier tipo de situaciones que puedan subsistir con el correr del tiempo, ¿verdad? Y de lo que dure ese contrato laboral, por sobre todo. Pero sí, uno puede alegar desconocimiento de la norma. Pero como decís, Recursos Humanos tampoco hizo un curso de capacitación o una charla acerca del manejo de la empresa, ¿verdad? Excepto de aquellas reglas básicas, ¿verdad? Que, que cumplimos o que debemos de cumplir dentro de la empresa. ¿Tienen otra pregunta con respecto a esto? No, ya podemos Bueno, avanzar. Estamos llevando muy bien en conocimiento. bueno, bueno, acá viene el artículo 145 del Código Penal. Violación de la confidencialidad de la palabra. Y dice, el que sin consentimiento del afectado, o sea, del quien te contó ese secreto, grabara o almacenara técnicamente o hiciera inmediatamente accesible esa grabación a un tercero mediante instalaciones técnicas
la palabra de otro destinada a su conocimiento confidencial será castigado con multa. Entonces, en este caso, cuando vos grabas o almacenas algo que te enviaron en confianza, entonces, y vos divulgás, la pena es una multa, que puede ser, por ejemplo, de 5 hasta 10 jornales, por ejemplo. La pena se aplicará a quien hiciera accesible a un tercero una grabación o reproducción realizada conforme al inciso anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona quien entregó esa grabación o ese audio entrega a un tercero va a ser castigado de la misma forma quien contó el secreto. Después tenemos revelación de un secreto de carácter privado. El que revelara un secreto ajeno, llegado a su conocimiento, ya sea en su actuación como médico, dentista, farmacéutico, abogado, notario, escribano público, defensor en causas penales, auditor o asesor de Hacienda, ayudante profesional de los mencionados anteriormente o una persona que está en etapa formándose con ellos en la profesión o respecto del cual le incumbe por la ley en base de una ley, una obligación de guardar silencio. Será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa según la gravedad del hecho. La misma pena se aplicará a quien divulgue un secreto que haya logrado por herencia de una persona obligada, conforme al inciso anterior, cuando el secreto sea de carácter industrial o empresarial. Acá hablamos con respecto al secreto dentro de la empresa. La pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 3 años y también será castigado la tentativa. Entonces, para aquel que graba sin consentimiento de la persona, graba, qué sé yo, en video, filmación o audio, va a ser castigado con multa. Como así la persona quien divulgue esos audios o esas filmaciones. También lo que quiere decir con respecto a la revelación de un secreto de carácter privado también va a ser castigado, pero con una pena de 1 año o con multa. Y en el caso de que el secreto sea de carácter industrial o empresarial o a través de una herencia, o sea, esa es la famosa receta, qué sé yo, de un, qué sé yo, de cómo se elabora un pan que es propio de una panadería, el famoso secreto de familia, o de repente una receta de un medicamento nuevo que cura tal o cual enfermedad y por herencia se pasa y se divulga, será castigado con 3 años de cárcel y también se le va a castigar la tentativa. La tentativa es la intención de querer causarle daño a la otra persona. Y en el caso de que, por ejemplo, sea un secreto de carácter industrial, eh, aquellas empresas que se dedican a hacer descubrimientos, la pena puede ser aumentada hasta 5 años de cárcel o multa. Hasta 5 años, cuando te dice de 1, 2, 3, 4, hasta 5, es considerado delito y se puede lograr una salida alternativa de la prisión. Y cuando ya pasa 6, 7, 8, 9 años, ya es considerado crimen. Entonces ahí ni siquiera con medidas alternativas a la prisión te va a poder quitar tu abogado. No sé si me entendieron. Hola, profe. ¿Qué tal, Antonio? Todo bien, profe. Sí, al respecto del secreto, profesora, Sí, hace rato yo estaba viendo un doctor, nuestro médico paraguayo, sí, ahí en Facebook, él estaba haciendo una acusación contra la vacuna del COVID, por ejemplo. sí, Él estaba contra de la vacunación a criaturas de 5 años y más para arriba, ¿verdad? sí. Estaba haciendo unas ciertas acusaciones. En caso de ese médico, ¿qué pasa, profe? Porque ese, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud es tipo obligatorio, ¿verdad? O sea que ellos dicen que no es obligatorio, pero ellos lanzaron para el mundo como como para que la persona pueda estar, eh,
inmune ante una masiva, pues sí, como la pandemia ahora, para que la gripe no agarre tan fuerte, que ¿verdad? Sí, pero en realidad, ¿Y qué pasa, profe? en ese tema que estás diciendo, la vacuna en realidad es optativa, no es obligatoria. Ya depende de la conciencia de cada uno el vacunarse o no. Son los famosos antivacunas. Y con Sí, respecto sí, a este médico, es considerado como un antivacuna, ¿verdad? Porque cuando vos sí, sí. argumentás algo acerca de una vacuna, tenés que hacer con ensayo clínico y poder demostrar en qué es perjudicial la vacuna, por ejemplo, para niños que sean vacunados de 5 a 10 años o de 1 a 5 años. No tenés que decir nomás. No sé si me explico. Sí, sí, no, no, y yo entiendo eso, profe, pero en caso, hace rato, por ejemplo, yo estuve escuchando sobre la no divulgación de un Sí, psicólogo, ¿verdad? sí, Que una persona, supongamos, profesora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo pienso, no, ¿verdad? Que si vos le decías a un psicólogo tu problema o qué es lo que te está pasando y la persona empieza a ventilar a medio mundo, ¿qué en ese sentido, qué pena se le puede aplicar a un psicólogo? Y supongamos a este médico, ¿verdad? Por ejemplo, si la Organización Mundial de la Salud, no sé quiénes son los responsables del Ministerio, ¿verdad? De Salud, de salud. le puede multar, le puede quitar su registro, algo por el estilo. Eso es lo que me Lo que gustaría le puede hacer saber, es profe. un sumario administrativo para ver si a causa de las divulgaciones o opiniones que emite este médico tiene fundamento o no. Y si no tiene fundamento, como te dije, depende de la gravedad del hecho, le pueden quitar su registro de médico o le pueden suspender por un periodo de tiempo el ejercicio de la medicina. Y en el caso del psicólogo, ¿verdad? Es un profesional que te escucha a vos como persona y por ende está prohibido que él divulgue todo lo que vos en esas cuatro paredes le decís a ese psicólogo. Pero donde él tiene la posibilidad de revelar lo que él en sesiones te está tratando es cuando la ley le llama a una declaración al psicólogo para que pueda declarar sobre cómo está la persona, si está muy dañada con respecto al hecho que sufrió y todas esas cosas. En ese caso, la ley te exime de responsabilidad. Pero en el caso de que el psicólogo divulgó sin tener autorización de su paciente, le denuncia por violación del secreto de carácter privado y le puede hacer una demanda en lo civil por daño y perjuicio. Depende de la gravedad del daño que sufrió esa persona. No sé si respondí tu pregunta, Antonio. Sí, profe, sí, muy claro, profe. Bueno, y ahí terminó nuestra última unidad, que es la unidad número 6 de ética, que termina con secreto profesional. Nuestro examen creo que es el lunes, Antonio, ¿verdad? Sí, no me recuerdo un poco la fecha, profe, vos pasaste y no me Bueno, voy fijé. a volver. Pero, y vamos a tener tarea, ¿no? Sí, ¿O no, profe? sí, vamos a tener tarea. De hecho, que en la plataforma de ustedes les apareció un examen también, estaba con mantenimiento en la página. Y ahora termino con ustedes y alzo la última tarea que va a valer 10 puntos para el examen. Correcto. Está bien, profe. Bueno, Lo de hoy se queda en secreto. sí, claro, las opiniones y todo lo que ustedes digan es todo acá entre los tres. No se comparte con los compañeros porque no asistieron. Bueno, voy a preparar mi resumen de estas 3 unidades y voy a pasar en el grupo para que puedan estudiar. Ok, profe. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta más, les libero. Les dejo libre. Entonces ahora voy a alzar la tarea y voy a preparar el resumen de ustedes. De mi parte, nada más, profe. Bueno, Antonio. Ok, profe, Bueno, todo tranquilo por mi entonces parte. nos despedimos y nos encontramos en otra oportunidad. El lunes nuestro Dale, examen. profe.
Voy a prepararle el resumen y lo voy a facilitar en el grupo para que puedan descargar y empezar a leer. Ahora yo voy a alzar la tarea Ok. número 2, que va a valer 10 puntos para el examen. Bueno, Ok, dale, profe. entonces, chau, chau. Dale, profe. chao. Chao, chao.